Bienvenidos a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Rosalba Guzmán. En breve conoceremos mucho más sobre ella. Así como el señor presidente ha conseguido que la República Dominicana sea el ejemplo a seguir, nosotros hemos podido conseguir, modestia y aparte, junto a este equipo de colaboradores, que SENASA sea el ejemplo a seguir dentro de la salud dominicana. Es gratificante que el INDOCAL sea quien le entregue la certificación de la norma antisoborno, y qué mejor con una institución que ha demostrado el gran resultado que ha impulsado esta gestión. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Rosalba Guzmán. Doctora, un placer tenerla hoy en nuestro programa. Gracias, muchas gracias por la invitación. Doctora, hay preguntas que siempre son de reglas. Mi pregunta es, ¿qué le motivó a irse por el área de la medicina? Bueno, desde pequeña he sentido una inclinación por la medicina y eso es algo que se ha mantenido en el tiempo. Siempre usted ve que los niños le preguntan, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Y cuando son adolescentes cambian. Yo siempre me mantuve que quería ser médico. Fue algo que nació en mí y no sabría decirle una razón específica, sino más bien un sentimiento, y me mantuve en el tiempo con ese norte. Wow, nunca había escuchado eso. Siempre he escuchado que hay una motivación por algún doctor que conocieron en el camino, pero de que nacieran con ella, bastante interesante. Hoy tenemos un tema muy importante y tengo entendido que próximamente tenemos el Día del Corazón, el 29 de septiembre, y vamos a hablar de un tema que sí es importante, que es la salud bucal y el corazón. Muchas personas no relacionan una cosa con la otra. ¿Cómo se relaciona la salud bucal con nuestra salud del corazón? Sí, este próximo 29 de septiembre se conmemora a nivel mundial el Día Internacional del Corazón, por lo que todo este mes de septiembre se conoce como el mes rojo o el mes del corazón. ¿Qué relación existe entre la salud bucal y el corazón? Tenemos que tener presente que la salud inicia en la boca. Muchas veces entendemos, y a veces como médicos, que cada sistema es diferente o indiferente de uno y de otro. Por ejemplo, el sistema cardiovascular, el sistema genitourinario, etcétera. Pero no es así. Cada uno se relaciona. Y estos, en particular, el sistema bucodental y el corazón se relacionan en el ingreso de bacterias a nuestra boca. Cuando nosotros debemos tener presente que la boca es la primera puerta para las bacterias que pueden ingresar posteriormente al sistema o al torrente sanguíneo, mejor dicho, y de ahí llegar a diversas partes del cuerpo. Entiendo. Y a través del torrente sanguíneo, ¿qué tan avanzado tendría que ser un problema bucal para que afecte al corazón? ¿Hay algunas enfermedades específicas odontológicas que hacen que afecte directamente al corazón? Sí, claro que sí. Por ejemplo, la periodontitis, la gingivitis, por ejemplo, la gingivitis, que es la inflamación de las encías. Sí, la periodontitis ya va más allá, un poquito de hueso que también pierde el paciente. Exacto. Entonces vemos que estas pueden provocar bacteriemia, por ejemplo, que pueden llegar al corazón y afectar las válvulas cardíacas. Entonces podemos ver que no son
diferentes o distantes una de las otras, Sí. y que su afectación o la relación de ellas es muy estrecha. Vemos como una simple gingivitis, o mejor dicho, una simple infección de las encías, Sí. puede conllevar a una afectación a nivel de las válvulas cardíacas. O sea, por eso les decimos a nuestros pacientes que deben de acudir periódicamente al odontólogo para evaluaciones. La gente entiende que la salud bucal, el cepillarse, el simple hecho de cepillarse, no puede conllevar a complicaciones, y Sí. vemos que sí. Sí. ¿Hay algunas bacterias en específico que puedan producir estas enfermedades cardíacas? Porque sabemos que en la boca tenemos 5.000, hasta 5.000 tipos de bacterias. ¿Hay algunas en específico o una que aumente, que produzca las infecciones del corazón? Bueno, la bacteriemia puede ser muy diversa. O sea, Ajá. las bacterias pueden no especificar una que otra, en general pueden afectar a nivel cardíaco. Entiendo. Sabemos que a nivel del cuerpo contamos con bacterias, como uno le explica a los pacientes, bacterias buenas y bacterias malas, y que el incremento o el desnivel de estas puede conllevar a complicaciones. Por ejemplo, el estafilococos, Sí. que su incremento puede conllevar infecciones importantes. Así que es algo de tomar en consideración. Sí. Cuando los pacientes vienen con las afecciones del corazón, ¿cómo se da cuenta que cómo usted se puede dar cuenta que su foco es bucal? Bueno, a través de una evaluación exhaustiva, Ajá. luego no solamente la parte del perfil de análisis, también la exploración física, y claro está la historia clínica. Cuando el paciente nosotros lo evaluamos y en base a los signos y síntomas que nos refiere, pues podemos determinar, acompañado claro está de los estudios de imágenes, de dónde parte esta situación o problema Sí. de salud. En el caso del paciente cardiovascular, pues, y el paciente diabético también, que Ajá. se les realiza una evaluación exhaustiva. Ajá. Al paciente diabético sabemos que la parte bucal es importante, así como lo es la revisión de los pies. Sí, sí. En términos de cardiovascular, pues la evaluación tanto de la parte cardíaca como de la parte bucodental es importante, y es lo que se busca con este tema del Día Mundial del Corazón, de sensibilizar y a la vez educar a las personas que la revisión por sistemas no se limita del cuello para abajo, que va Exacto. todo incluido, incluso la revisión oftalmológica. Sí. Hemos visto que cuando un paciente tiene problemas del corazón, generalmente es como algo que se va desarrollando con el tiempo. A veces son cardiopatías que son leves y luego se van aumentando. Cuando su origen es bucal, ¿se manifiesta de la misma forma o ya simple y llanamente la bacteria ataca directamente al corazón? Existen muchas manifestaciones, los síntomas son variados. Podemos ver que a nivel bucal podemos traducir incluso desnutriciones e infecciones, como bueno, y la Sociedad Europea del Corazón ha determinado ciertas características que también los odontólogos conocen, como inflamación de las encías. Sí. Esa es la primera etapa, inflamación de las encías, las conocidas caries, Sí, sí, que claro. son signos claves que pueden conllevar a infección, entre otros. Cuando a un paciente lo van a operar del corazón, he visto que es muy frecuente que lo manden primero al odontólogo para que sane la cavidad oral. ¿Esto es para prevenir justo que esas bacterias afecten ese procedimiento quirúrgico? Sí, eso es importante. Como le decía, la evaluación cardiovascular no se limita al corazón, porque vemos, como le expliqué al inicio, que una simple infección bucal puede migrar al corazón y afectar las válvulas cardíacas. Sí. Nosotros como médicos eso lo conocemos, Sí. y eso queremos educar y orientar al paciente. Incluso en el caso del paciente diabético, por ejemplo, Sí. por mencionar un ejemplo palpable, vemos que la evaluación de los pies
El paciente diabético ya conoce que debe de evaluarse los pies. Sí. En el caso del paciente cardiovascular, nosotros no le decimos, por ejemplo, que estrictamente evaluación de los pies, pero sí la evaluación bucodental. Porque lo mismo que explicaba, el ingreso de bacterias que pueden pasar al torrente sanguíneo y posteriormente afectar el corazón. ¿Y qué tan frecuente son estas cardiopatías por bacterias de la cavidad oral? Bueno, recientemente la Organización Mundial de la Salud expresó que 23 millones de personas estarían padeciendo para el 2030 de cardiopatías relacionadas a infecciones bucodentales. Sí. Actualmente 18 millones de personas están falleciendo por cardiopatías y para el 2030 se estima que 23 millones de personas estarían falleciendo por cardiopatías. Ahora bien, en términos bucodentales se estima, la evidencia científica estima que 3.500 millones de personas padecen de afecciones bucodentales y que no son tratadas, o sea que es una cifra considerable e importante. Y de ahí la importancia de educar y de sensibilizar a la población sobre la importancia del cuidado bucodental. Sí. ¿Y cómo se maneja a nivel del trabajo multidisciplinario cuando tiene que ese paciente enviarlo hacia el odontólogo, el especialista acá ya en la salud bucal, y en mantener esa constancia, porque a veces los pacientes se descuidan realmente con la boca, entienden que si no me duele no existe. Entonces, ¿cómo ustedes intervienen de esta forma con esos pacientes? Porque están exponiendo su vida. Sí, eso es importante. Y usted ha mencionado algo clave. El paciente acude a consulta cuando ya manifiesta síntomas, entiende que ahí fue el inicio del proceso y no ha sido así, ha sido antes. En términos del manejo multidisciplinario, pues eso es lo que buscamos, que exista un protocolo claro del manejo del paciente en términos de salud bucal y en medicina preventiva en general, no solamente en el paciente cardiovascular, también en términos de que un paciente acuda a una UNAP y bueno, pues ese manejo interdisciplinario, tanto entre el médico que recibe, el médico de emergencia o el médico de consulta, pues cuenten con un protocolo claro, de cuál sería el proceso. En términos de más especializado, cardiovascular, contar qué es lo que se está trabajando, entiendo a nivel de odontología, de contar con un protocolo clave a nivel bucal que permita un mejor pronóstico en términos de salud cardiovascular para los pacientes, de que nosotros contemos y no solo a tercer nivel, también en los centros en las UNAP, las unidades de atención primaria, pues podamos contar y que no exista ese freno entre especialistas y que entendamos que abordar al paciente en conjunto para el bienestar, para su bienestar, es lo importante, de que no exista esa división de el odontólogo y el médico cardiólogo o el médico general, sino que es un manejo multidisciplinario para el bienestar de la salud del paciente. Sí. Cuando un paciente viene con una afección bucal y la afección cardíaca ya al mismo tiempo y tienen que hacer referimiento, ¿cuál es el primer paso? Sería estabilizar la condición cardíaca o quitar la causa, que sería la salud bucal. Bueno, establecer la condición o el origen que llevó a la afección, tratarla y con lo que mencionábamos del manejo multidisciplinario. Yo en mi caso médico general, por ejemplo, tratamos esa primera línea. Una vez que se identifica el proceso, pues en el caso cardiovascular, tratarlo con el médico cardiólogo y a la vez con el médico odontólogo. Porque claro, estas son especialidades que aunque son diferentes, no son ajenas una de las otras, por lo que acabamos de mencionar. Claro, el médico odontólogo tiene que ver con el aspecto bucal y el médico cardiólogo con el aspecto cardiovascular, pero esa relación
Y ese manejo es multidisciplinario, como lo decía. Multidisciplinario quiere decir que ambas especialidades juntas debemos de tratar. Por ejemplo, en el caso del médico nefrólogo, en el caso de un paciente que está presentando una nefropatía por diabetes, se hace ayudar o se forma equipo con el médico diabetólogo. Sí, entiendo. Otra pregunta, ¿cuáles son las principales enfermedades o afecciones cardíacas que se puede desencadenar por una mala salud bucal? Bueno, podemos resaltar como la principal, dentro de ellas la endocarditis. Es una inflamación una afectación a nivel de la capa interna del corazón, pero también está la miocarditis. O sea que recordemos que la afectación de la bacteriemia es general, por el tema de que transcurre en el torrente sanguíneo. Pero podemos señalar a esas dos. La endocarditis infecciosa y la miocarditis, por mencionarles dos en particular. ¿Y cuáles serían los síntomas iniciales que tendría un paciente ya cuando está llegando a esa fase de endocarditis? ¿Qué se siente? Y se puede dar cuenta de que está padeciendo de una infección cardíaca debido a una bacteria. Bueno, un signo clave es el dolor torácico. El paciente manifiesta a la consulta un dolor que es episódico. También podemos mencionar las taquicardias, que es uno de los grandes retos, identificarlo. Vemos que el paciente manifiesta una taquicardia que es episódica también, que puede relacionarlo con una arritmia, pero viene a raíz de este proceso de infección o bacteriemia. Entonces podemos relacionar esos dos síntomas, que son los que más el paciente manifiesta. En una consulta, por ejemplo, doctora, tengo un dolor de pecho o tengo una sensación de que el corazón se me acelera. Cuando usted lo evalúa, bueno, está todo bien, o identificamos que una taquicardia, lo referimos al cardiólogo y ya por un proceso de evaluaciones y de estudios de imágenes se determina que entonces hay una bacteriemia o que hay un proceso realmente vascular en curso relacionado a esa propia infección. ¿Qué tan rápido una bacteria puede llegar al corazón desde la boca? Porque cuando generalmente, vuelvo y repito, tenemos una afección cardíaca congénita, como sea, tiene como un tiempo. Si se va tratando, el paciente tiene más calidad de vida. Pero cuando es una bacteria dentro del torrente sanguíneo, ¿qué tan rápido puede llegar? Bueno, eso es muy variable, dependerá. Eso pudiera ser un proceso de meses, pudiera ser un proceso incluso de semanas. Eso dependerá incluso de en qué momento nos llegue el paciente a la consulta. Hay pacientes que llegan a nosotros a consulta y en el proceso de evaluación nos manifiestan unos síntomas que pudieran ser de meses para ellos, pero que es un proceso que ha sido de más tiempo. Entonces, identificarlo con exactitud, eso es variable. Pero un proceso infeccioso pudiera ser de unos hasta 5 meses, hasta 8 meses. O sea, eso dependerá mucho también incluso de la bacteria, del proceso. ¿Cuál es la bacteria que es más dañina en el corazón? Todas lo son, pero todas. Debe haber una que debe ser como que la que más se le teme. Nosotros mencionábamos al inicio de que tenemos las llamadas bacterias buenas, que son propias para que exista esa balanza en el cuerpo, pero podemos mencionar, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, en el proceso de infeccioso por ejemplo, en el caso de una afectación a nivel valvular. Esa podemos mencionarla como la más presente. Entiendo. Doctora, ¿cómo usted entiende que debería ser el trabajo multidisciplinario, ya que se ha visto en esa zona de combate, tanto del médico como del odontólogo a la hora de ver los pacientes? Porque sí es verdad y es notorio que generalmente, tengo que echar la culpa, nosotros nos comunicamos con el cardiólogo cuando necesitamos hacer procedimientos con anestesia para que nos den el permiso. Pero evidentemente más allá debe haber más relación, más integración por el paciente. Bueno, el manejo multidisciplinario para el paciente, desde el odontólogo,
vamos a decir, en este caso que nos compete en el momento, y el médico cardiólogo, podemos decir que el médico general, en mi caso, por ejemplo, un paciente que llega a consulta y que identifiquemos que tiene una afectación a nivel bucal, pero que también nos está manifestando esos síntomas cardíacos. Un paciente que está manifestando taquicardia, una taquicardia que no cede. Sí. Una vez que identifiquemos esa afectación también bucal, el trabajo desde nuestra consulta sería el manejo con el cardiólogo y con el odontólogo a la par, a la vez. Esto tomando en consideración lo que conversábamos, la afectación bucal y cardíaca, pero ese manejo multidisciplinario, como lo decía, a veces presenta trabas en el proceso. Sí. Pero la idea es de que se realice a la par. Obvio está, si el origen está en una afectación a nivel bucal, en una gingivitis que no ha sido tratada, que con el transcurso del tiempo ha empeorado y que eso ha conllevado a una afectación a nivel cardiovascular, bueno, yo no hago nada con referir a un paciente a un cardiólogo y solo tratar el aspecto cardiovascular, cuando el origen es el aspecto bucodental, a nivel de la gingivitis. O sea que el manejo sería a la par. Nosotros orientamos al paciente con el manejo con el cardiólogo y a su vez con el odontólogo. Pero eso es lo que mencionaba anteriormente, de tener protocolos claros de cuál es el manejo, protocolos claros para nuestras UNAP, tanto para también los centros de tercer nivel y la UNAP, del manejo del paciente cardiovascular, como es el caso, en afecciones bucodentales. Y así como nosotros educamos al paciente diabético de que debe de tener una revisión de sus pies, igual de los ojos, y con el nefrólogo, el paciente cardiovascular también debe de tener un manejo bucodental. Yo le iba a preguntar, en el momento, ya que estamos hablando de que tiene que ser un trabajo multidisciplinario, yo que estoy en el área de la salud bucal, ¿qué síntomas yo debería considerar a la hora de que mi paciente llegue para yo sospechar de que está teniendo una afección cardíaca? Porque la puede tener desde el inicio y no darse la importancia. Pero ¿cuáles son esos síntomas a los cuales yo debo en mi consulta decir, ojo, vamos a mandarlo al cardiólogo? Sí, muy bien. Lo que mencionaba anteriormente, a un paciente que me dice, doctora, bueno, la evaluación en términos de odontología entiendo que es en el aspecto bucal, pero se hace una revisión también de un perfil de análisis. Hay un llenado de fichas médicas y de análisis. Entonces, ¿qué síntomas podemos identificar? Bueno, la misma taquicardia que mencionábamos anteriormente, los pacientes que manifiestan al dolor de cabeza, pudiera relacionarse con un tema de hipertensión, pero mayormente, y es algo que quisiera señalar y puntualizar, las taquicardias, por ejemplo, dolores de pecho, son síntomas cardíacos, entonces podemos relacionarlo en ese sentido. Mayormente pudiera ser las taquicardias. El paciente que también me manifiesta, aunque sería raro en una consulta de odontología, pero un paciente que manifiesta sensación de asfixia, de que al caminar se siente cansado, pocos kilómetros. Entonces, esos serían los síntomas importantes de resaltar. Y en el caso contrario, de un médico, ¿cuáles síntomas él tendría que evaluar o considerar para saber que su paciente, esa afección que puede estar teniendo, sería por un problema bucal? Bueno, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente que acude a nuestra consulta y nos refiere al dolor de garganta, nosotros estamos evaluando, por ejemplo, tomando la presión, pero también nos refiere que le duele la garganta. Evaluamos la cavidad bucal y observamos las mis famosas caries o signos de infección. Un paciente que me dice, doctora, me duele la garganta, doctora, me duelen los dientes, o los tengo flojos. Los siento flojos. Doctora, tengo fiebre, pudiera ser, aunque es un signo un poco inespecífico, pero pudiera relacionarse. Y mayormente la exploración que realizamos en la cavidad bucal. Podemos observar los mismos temas de las encías, las condiciones
lo mismo que nos manifiesta el paciente. Sí, porque hay que considerar que una encía en buen estado se supone que debe tener un color rosa pálido. Ya si vemos que tiene ese color rojo, hay que prestarle atención. Y sobre todo en caso de periodontitis, que ya es que está el estafilococo, sería ese movimiento de los dientes, que el paciente siempre dice, los dientes flojos. Sí, porque ha perdido hueso, en verdad, eso es lo que sucede. Luego de que ya el paciente tiene la afección, ya lamentablemente hemos llegado a ese proceso, ¿cuál sería el tratamiento recomendable y cómo es la calidad del paciente luego de esto? Bueno, eso es la parte del tratamiento. Sí. En el caso del paciente con una afectación cardiovascular, va muy de la mano de la condición en la que se encuentra el paciente y de la evaluación que el médico cardiovascular o médico cardiólogo identifique. Va muy de la mano del diagnóstico, o sea que pudiera ser muy variable. De identificar si hay una afectación a nivel de válvulas, si hay una afectación, si hay un proceso infeccioso como una endocarditis, o sea, eso varía mucho, estaría muy de la mano de lo que se identifique en el proceso de la evaluación cardiovascular. Pero en la endocarditis me imagino que es la más frecuente. El plan o sea, ¿ese paciente es un paciente que su salud es recuperable o ya se mantiene con la afección durante vida tenga? Bueno, es recuperable realmente. Puede ser recuperable con un tratamiento y el paciente cuente con una adherencia al tratamiento, realmente sí, puede ser recuperable. Aunque recordar que en medicina 2 y 2 no son 4 y que podemos tener pacientes con una recuperación favorable, pero también se puede presentar los casos en los que el paciente pueda presentar efectos secundarios propios del proceso, o sea que eso varía mucho. ¿Un paciente puede morir por esto? Hay que hablar de la realidad porque es que siento que la población no entiende la importancia de cuidarse cada parte del cuerpo. Entonces las realidades son, porque generalmente dicen, me morí porque me sacaron una muela, me morí, pero es la realidad. Un paciente puede morir por bacterias que tenga en su cavidad, que afecten su corazón. Una persona que llegue con un pronóstico de ese tipo, que pueda morir, pues sería un caso de una persona con un descuido, que tiene, por ejemplo, la gingivitis, un proceso infeccioso también, que nunca se ha tratado. Ese paciente que dice no voy al médico, que no es necesario. O sea que debemos de alertar a las personas de que el descuido, en este sentido, sí puede conllevar a la muerte. Sonaría un poquito triste o un poquito pesado decirlo, pero es importante comentarlo, decirlo, que un descuido en estos procesos sí podría conllevar a una infección cardíaca, que sonaría sencilla, pero no lo es. Es un proceso complejo que al descuidarse puede conllevar a la muerte. En su práctica, ¿qué otros órganos puede afectar la falta de salud bucal, aparte del corazón, que podrían ser igual de graves? Porque han mencionado en varias ocasiones a las personas diabéticas, que también tienen una alta incidencia de infección. Entonces, ¿cuáles otros órganos pudieran ser afectados? Bueno, pues ya mencionamos a nivel cardiovascular y mencionamos también el paciente diabético. Podemos mencionar también a nivel pulmonar, o sea que recuerden que nuestro cuerpo, como mencionábamos anteriormente, los órganos, los sistemas no están distantes uno de otro, todos se relacionan. Ya vemos como un proceso infeccioso, una bacteriemia puede pasar al torrente sanguíneo y la sangre circula en todo el cuerpo, o sea que un proceso infeccioso producto de una mala higiene bucal puede afectar a todo el organismo. Vemos como una deficiencia incluso nutricional por un proceso infeccioso, por una bacteriemia, pues también pudiera manifestarse a nivel de los dientes. O sea que podemos ver que la cavidad bucal no es solamente un enfoque estético. Exactamente. Eso también tiene un tema de enfermedad, se puede ver reflejada. Sí, entiendo.
lamentablemente tenemos que ir a la pausa, pero le voy a dejar con una pregunta. ¿Cuál es la población que es más afectada en nuestro país con este tipo de enfermedades? En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud con la doctora Rosalba Guzmán. Doctora, lo dejé con una pregunta. ¿Cuál es la población más afectada de estas condiciones cardíacas por el descuido de la salud bucal? Bueno, no hay una identificación, una discriminación entre hombres y mujeres, pero sí podemos ver que nuestros pacientes mayores, adultos mayores, son los que manifiestan una mayor afectación a nivel bucal. Vemos que el descuido, que mencionábamos, nuestros viejitos de antes, que no tenían esa cultura de ir al odontólogo, de hacerse una adecuada higiene bucal, incluso de utilizar el hilo dental, que es tan importante. Hoy en día vemos que eso ha cambiado. La sociedad ha entendido poco a poco que es importante, aunque sea por un tema estético. Pero vemos que nuestros jóvenes, los niños y los adultos jóvenes lo están haciendo. ¿Qué es importante? Conversar el tema de los jóvenes y el cigarrillo, que vemos que cada día más los jóvenes, incluso con el tema de la juca, los cigarrillos electrónicos, todo eso tiene una afectación a nivel bucal. Entonces, ¿cuáles podemos enseñar a nuestros adultos mayores de antes que no acudían a consulta y los jóvenes, pero específicamente los jóvenes fumadores, son los que vemos con estas afectaciones? Las afectaciones de los pacientes jóvenes, aparte de lo que sabemos, todos los problemas que dan bucal, porque en verdad sí, afecta directamente el color, afecta directamente el esmalte, todo lo demás. Claro que el esmalte al perder esa dureza es más propenso a tener caries y sobre todo, fumador y periodontitis, gingivitis van de la mano. Eso es, no hay forma de que una cosa se escape de la otra. Pero la pregunta que quería hacerle, aparte de que lo que puede producir gingivalmente, ¿este aparato electrónico produce directamente cardiopatías? Bueno, vemos que el paciente fumador, incluso en el proceso de evaluación, es una de las primeras principales preguntas. ¿Es usted fumador? Claro que sí puede haber una afectación a nivel cardiovascular. Y no solo el paciente fumador, también la alimentación influye, incluso el estrés. O sea, no son factores aislados. Entonces, claro que sí que el paciente fumador, el tabaco, tiene una afectación a nivel cardiovascular. O sea, que podemos ver que no es solamente en términos de esmalte, del diente, también una afectación a nivel cardíaco y claro está a nivel pulmonar. Pero se lo pregunto porque he visto muchos estos cigarrillos electrónicos y cuando yo en la consulta le pregunto al paciente, fuma, sí, pero lo estoy dejando, estoy utilizando este cigarrillo electrónico y no me hace sentido que esté dejando el cigarrillo. Eso, ¿cómo se manifiesta? Bueno, la FDA, que es la federación que aprueba los medicamentos, pues no ha establecido, y es que esto ha sido muy reciente, realmente los cigarrillos electrónicos apenas pudiéramos destacar que tienen
5 o 6 años utilizando, un poquito más. Es un proceso reciente que todavía no existe una base científica que pudiera señalar esa afectación. Hay personas que lo utilizan y dicen que al utilizarlo han dejado de fumar porque ya no están utilizando el cigarrillo convencional, pero realmente no existe una evidencia científica de que esto favorezca. Ahora bien, tomamos en consideración que el cigarrillo electrónico no solamente está el tabaco, los jóvenes en particular utilizan otras sustancias. Entonces, esa es una de las complicaciones que conlleva estos aparatos. O sea, la inhalación de no solamente la nicotina que está en el cigarrillo, también otras sustancias que pueden conllevar a una afectación cardiovascular y, claro está, el órgano diana, el pulmón. Sí, y en el compartir el pitillo de la juca, hay un cruce de bacterias real que puede llegar a nivel pulmonar, porque esa es otra cosa que se ve muy infrecuente. Él toma la juca y varias personas inhalando del mismo aparato. Claro, o sea, ahí vemos el tema de las infecciones, ahí vemos el tema de la mala higiene bucal, el compartir el pitillo, el famoso pitillo. Pues vemos que si una persona usted comparte el pitillo con un compañero y él tiene una infección bucal que desconoce y que no ha sido tratada, pues usted la puede tener también. O sea que a raíz de eso. Entonces sí hay que tomar en consideración esa parte, de educar a nuestros jóvenes en términos de la juca, de estos cigarrillos electrónicos, que las infecciones se pueden presentar en cualquier momento. Vemos como un acto tan simple como compartir un pitillo de una juca puede conllevar a una situación de salud mayor. Yo recuerdo que tenía el doctor que me daba incluso la clase de periodoncia, que me decía: al novio revísenle la boca y revísenle los dientes, porque si lo besaste te infectaste. Bueno, ahí vemos la infección del beso, o sea que es una realidad. Es importante educar y expresar a la población de que actos sencillos que pudieran parecer sencillos, pero pueden conllevar a problemas de salud importantes. Sí, claro, claro. Doctora, cuando tenemos un paciente en la consulta, sucede mucho. Siempre le damos un cuestionario, sobre todo somos nosotros los odontólogos que nos hemos afectado por esto, no sé si le sucede a usted, pero le damos un cuestionario para que llenen todo tipo de enfermedades que tienen, y los pacientes siempre obvian y se le olvidan las afecciones cardíacas que son tan importantes. ¿Cómo ustedes manejan esta parte para poder sacar esa información que quizás el paciente olvida en el momento? Ese es uno de los retos que tenemos en la consulta. Y es importante que el médico sea exhaustivo en la parte del interrogatorio, que a veces los pacientes piensan que queremos abordar y saber más y más de ellos, pero es que el conocer al paciente, usted llega por primera vez a mi consulta, yo no lo conozco, entonces es importante para mí ese proceso de historia clínica, ese proceso de interrogatorio, abordarlo con las preguntas, enfocada, claro está, a los síntomas que me manifiesta. Vemos cuando le hacemos la pregunta: ¿usted padece de una enfermedad? Me dice: no, yo nunca he sufrido de nada, doctor. Yo digo: ¿pero usted toma medicamento para algo? Ah, sí, yo tomo medicamento para esto. Y yo: pero entonces usted padece de algo. Entonces, educar al paciente sobre esa parte es importante. Y la parte del médico, nuestro papel, el rol que jugamos como investigador para poder dar con el diagnóstico del que afecta a nuestro paciente, pues hacer ese proceso, ese interrogatorio exhaustivo de las preguntas pertinentes. Sí, y nosotros en el área de la odontología, ¿cómo podemos identificar que una taquicardia que pueda tener un paciente cuando nos la refiera no se relaciona con presión alta o se relaciona quizás con el susto de que llegaron a la consulta? Porque eso suele suceder. Sí. ¿Cuáles signos tienen esa taquicardia que la hace diferenciar para tener esa alerta? Bueno, es importante establecer que una taquicardia va mayor de 100 latidos por minuto. Entonces, las características que debe de tener esa taquicardia: primero,
debemos de preguntarle al paciente, ¿es una taquicardia en el caso particular que mencionamos, fija? ¿Es una taquicardia, viene y va? ¿Es algo del momento? Sabemos que, por ejemplo, en el caso de la hipertensión, que es muy subjetiva. Sí. O sea, usted puede llegar a mi consulta y estar impresionado porque tiene miedo, va al médico, y eso puede conllevar a un alza del ritmo cardíaco. Sí, claro. Entonces eso tenemos que tomarlo en consideración. Por ejemplo, en mi caso en particular, yo hago un proceso de evaluación en el que si es un paciente que tengo la oportunidad de verlo nuevamente, pues entonces repito ese proceso de evaluación. O sea, no me enfoco en diagnosticar una taquicardia, una patología en primera instancia. Sí. Conozco las condiciones o cómo se comporta esta taquicardia para yo diagnosticar, bueno, usted tiene un proceso cardiovascular y remitirlo al cardiólogo. O sea, son muchos factores y ahí va de la mano el tema del interrogatorio y de la evaluación que yo hago física al paciente. Entiendo. Hay también las manifestaciones que nos vemos en la consulta y que afectan igual que el corazón, como es la hipertensión. A veces tenemos un paciente que se descuida con la hipertensión, pero sin embargo dice que está todo en orden. ¿Cómo nosotros podemos identificar en la consulta que hay un problemita y hay un descuido? Bueno, la toma de la presión es la primera medida. Si yo veo un control de la presión, veo cómo están los niveles y claro, el perfil de análisis, porque incluso en el tema del paciente diabético que dice el paciente, está todo bien, pero yo le hago una hemoglobina glucosilada y veo que los niveles están elevados, o sea que no hay una concordancia. En el caso de la hipertensión, bueno, los niveles me lo van a decir, voy a identificar cuál es el comportamiento de esa hipertensión y si es una hipertensión como tal, porque recuerde que mencionábamos que incluso una impresión, un proceso de migraña, un proceso de estrés, el no dormir, todo eso se recoge en el proceso de evaluación y en el proceso de interrogatorio. Sí. Los pacientes periodontales, por lo general, son pacientes a los que uno lo atiende por largo tiempo, porque su forma de recuperarse es lenta. Y a veces son pacientes que se cansan en el camino y se descuidan. ¿Cómo manejan un paciente de este tipo el cardiólogo para que no tenga consecuencias cardiovasculares? Para que este paciente tenga una adherencia al tratamiento. Exacto. Ese es uno de los retos que tenemos y es uno de los retos a nivel de todas las especialidades. En el caso de medicina general, que tenemos la facilidad a veces de poder darle seguimiento a los pacientes más estrecha, pues inculcarle y educar al paciente e incluso manifestarle lo mismo que estamos conversando, de que un proceso, una simple gingivitis que no se trate a tiempo o adecuadamente puede conllevar a una infección a nivel cardiovascular, a nivel cardíaco, y puede conllevar una cardiopatía. Sí, claro. Pues todo eso es lo que hacemos, lo que buscamos, y estos espacios que permiten llegar a la población y transmitirle ese mensaje. Sí. Educar es lo más importante, educar a la población. Hoy en día vemos que más que una medicina curativa, estamos viendo una medicina preventiva, en lo que tratamos de educar al paciente, de proporcionarle la información para que ellos sean nuestros aliados en el proceso de diagnóstico o el proceso de su cuidado. Yo le decía a un paciente que trabajo mucho la parte de la prevención, que hoy en día podemos ver cómo la medicina natural está resurgiendo. Sí. Vemos cómo las personas optan por métodos naturales. Claro está, no podemos obviar la parte de los medicamentos, de ciertos procesos,
pero vemos cómo ha tenido ese resurgir y cómo nosotros abocamos a nuestros pacientes a un mejor estilo de vida. Vemos cómo el factor estrés, el factor alimentación influyen en nuestro organismo. Vemos cómo un simple cepillado de los dientes influye a nivel cardiovascular. Sí. Y todo eso es prevención, todo eso lo podemos trabajar con prevención y evitar a que se desencadene en otros procesos más complicados, Sí, complejos. Sí. Como sabemos que los pacientes, como le acabo de manifestar, los pacientes periodontales son pacientes que uno tiene que estar como dándole seguimiento constante para esa recuperación. Nosotros tenemos la campaña de venga al dentista 2 veces al año, por lo menos, para prevenir. Pero un paciente periodontal hay que verlo con más frecuencia para que ver que todo ese tejido de soporte vaya resurgiendo nuevamente. Así con la misma frecuencia con que tiene que ir a la consulta donde nosotros debe ir al cardiólogo, o ya para el cardiólogo es un poquito más, tiene que ir con menos frecuencia. Bueno, eso dependerá mucho del tratamiento que esté llevando el paciente y cuál es el diagnóstico. Si ya sería una visita cada 3, cada 6 o anual. Por ejemplo, en un caso de un paciente descompensado a nivel cardiovascular o en el proceso, un paciente con un proceso infeccioso, eso varía mucho. Uno recomienda que la persona acuda al médico o una consulta general, por ejemplo, acuda 1 o 2 veces al año. En mi caso particular, yo recomiendo 1 vez al año un chequeo general, donde podamos identificar y partiendo de ahí, de lo que nos arroje, pues entonces acomodar esas consultas 1 o 2 veces al año. Pero en mi caso en particular, yo recomiendo que 1 vez al año usted acuda al médico, a su médico de cabecera y se haga una revisión sistémica completa. Y partiendo de ahí, vemos en el caso del tema cardiovascular, si usted está descompensado, un paciente que está manifestando síntomas cardíacos, pues eso varía mucho del diagnóstico. Sí. Yo le voy a hacer 3 preguntas que entiendo que van a ser como que vamos a aceptar la responsabilidad de cada uno. ¿En qué tanto puede afectar al paciente que esa relación odontólogo-cardiólogo no sea multidisciplinaria? ¿En qué puede desencadenarlo? No, vamos a hablar de realidades, vamos a ver si todos aportamos un granito. Bueno, eso sería complejo para nuestros pacientes. Recuerda que el objetivo principal debe de ser el bienestar del paciente. Fuera de los egos de yo soy cardiólogo, yo soy odontólogo, yo soy un súper especialista, no. Lo que buscamos es el bienestar del paciente. Entonces, el no tener esa relación pues podría llevar en un mal diagnóstico, en que el paciente no tenga un tratamiento adecuado y de que el proceso de diagnóstico, bueno, el proceso de la enfermedad, pues no sea favorable para el paciente. Entonces, por eso es que nos enfocamos tanto en establecer un protocolo de salud bucodental claro, no solo a nivel de atención primaria, también centros de tercer nivel, donde se establezca en el caso del paciente cardiovascular cuál sería el manejo de esa parte para un mejor pronóstico de las cardiopatías. Sí. En el caso ya del paciente, su cuota de responsabilidad, porque siempre la salud bucal se deja para último, porque se relaciona con lujo, cuando evidentemente no es un lujo. ¿Cuál sería ese consejo que usted le diera a la población con respecto a eso? Importante, y esto es lo que quiero señalar, este 29 de septiembre que se conmemora el Día Mundial del Corazón y que estamos aquí conversando sobre esa relación de la salud bucal con la salud cardiovascular, de no restarle o no limitar la cavidad bucal a un tema estético, a un tema de carillas y todo eso, entender que la afectación a nivel de la salud es importante y ya conversamos todo lo que puede conllevar una inadecuada higiene bucal, puede tener una afectación cardiovascular y pudiéramos mencionar más sistemas.
pero orientar a la población a que acuda periódicamente al odontólogo y más que nada a su médico de cabecera, a una evaluación, y a los médicos a que al momento de realizar una evaluación no se limiten solamente a su área, que lo hagan un aspecto general, porque podemos tener un paciente que va por una afectación cardiovascular y encontrar un poquito más. Podemos encontrar una afectación a nivel de riñón. Entonces, tratar de comprender a nuestros pacientes como un todo y que esa evaluación así mismo debe de ser. Desde la cabeza, como nos enseñan en la universidad, desde la cabeza a los pies, evaluar a nuestros pacientes. Doctora, pero te acabas de mencionar algo que en verdad tengo que decirlo. Las carillas sí es verdad que son bonitas, hermosos se ven, pero una carilla con una mala higienización es una periodontitis segura. Sí. O sea que por más belleza que tengamos, si la higiene no la tenemos, como quiera vamos a tener los mismos resultados en la higiene. Es lo mismo que mencionábamos hace un momento más, que si no tratamos el origen, con que tratemos los síntomas no estamos haciendo nada, con que tratemos lo que se presente por arriba no estamos haciendo nada, tenemos que tratar lo que causa o lo que desencadena ese proceso. Sí, pero me imagino que con los pacientes diabéticos hay unas consideraciones especiales, ya que sí son pacientes que son propensos a tener problemas de la encía todo el tiempo. Entonces, ¿qué tan frecuente es que un paciente diabético llegue a una cardiopatía por la encía? Bueno, más que cardiopatía, a nivel de su misma condición, infecciones, sabemos que el paciente diabético es muy propenso a ulceraciones, a infecciones, o sea, y así mencionábamos más anteriormente, de que al paciente diabético no solo se le revisa a nivel de riñón o de su índice glicémico, también se revisa los pies, el tema de retinopatías, o sea que es un con todo, y eso es lo que buscamos, que no solo se limite al paciente diabético, también en términos generales de todas las áreas, paciente cardiovascular, que es lo que estamos conversando en estos momentos. Entonces, es un tema de entender y no limitarnos, sino un todo. Doctora, ¿alguna actividad que tengan para este día con respecto al Día del Corazón? Bueno, la Sociedad Dominicana del Corazón ha estado realizando ciertas actividades, programas. Para el domingo 2, está pautada una caminata que invito a la población a que acuda. Me he tomado esta atribución de invitarlos, pero lo que les decía, como médicos, el objetivo es promover la salud y promover el buen estilo de vida, de que entendamos que cuidando de nuestra salud general, nuestra alimentación, podemos gozar de un óptimo estado de salud. Así que lo invito, aprovecho el espacio para invitarlos a que este domingo 2 de octubre acudan a esta caminata y que nos acompañen a un mejor estilo de vida. De que no es tan difícil llevar una buena alimentación y caminar, y que esto es para beneficio propio, para beneficio de nuestra salud. Si alguien en la población desea contactarse con usted, ¿cuáles serían sus contactos o dónde podría dirigirse? ¿Dónde puede encontrarla? Sí, estamos a las órdenes. Pues estamos en las redes, en Instagram como @doctora Rosalba Guzmán, y de igual forma en Facebook. Y bueno, mi número de teléfono es el 829-720-3044. Estamos a las órdenes para ustedes, y reiterarles que la medicina preventiva es la medicina del momento. Estamos tratando de motivar a las personas a la prevención, a que más que una medicina curativa, nos aboquemos a una medicina preventiva. En la prevención se gasta menos. Sí, exactamente. Bueno, doctora, muchísimas gracias por haber venido hoy a nuestro programa. Gracias. Esto ha sido todo por hoy. Se despide la doctora Jessica Álvarez y nos vemos en otro capítulo de Hablemos de Salud. Thank you.